Momento de dar paso a nuestra siguiente expositora. Ella es la magíster Erika Rivera, con su tema la epidemia actual del coronavirus y sus aspectos sociales y culturales. Ella es abogada por la Universidad Mayor de San Andrés, licenciada en filosofía también de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en defensa, seguridad y desarrollo por la Universidad Militar Bernardino Bilbao Rioja, diplomada del CEPIES de la UNSA, diplomada DAEN, directora de la casa editorial Rincón Ediciones, autora de Introspección del Mundo Femenino, La Paz Rincón Ediciones 2019. Nadie se cansa, nadie se rinde. La Paz Rincón Ediciones 2019. Alrededor de 150 artículos en periódicos y revistas. Damos la bienvenida a la magíster Erika Rivera. Señora directora del Instituto de Estudios Bolivianos y queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. El tema conjunto que referiremos el doctor Mancilla y yo abarca los aspectos históricos y sociales de la pandemia actual. Yo tomaré a mi cargo algunos antecedentes históricos y modelos interpretativos, como por ejemplo las teorías conspirativas, y Mancilla examinará las consecuencias de esta terrible plaga. Una epidemia relativamente bien documentada es la peste infecciosa, probablemente una fiebre tifoidea que asoló Atenas a partir del año 340 a.C. Al comienzo de la llamada Guerra del Peloponeso, se sabe que falleció 1/3 de la población ateniense. A causa de ella murió Pericles, el estadista ateniense más famoso. Lo más notable es que esta peste no detuvo la guerra del Peloponeso, ni tampoco las actividades bélicas, políticas y comerciales de Atenas. La epidemia ingresó a la ciudad a través del intenso comercio exterior que mantenía Atenas con el Mediterráneo oriental y se expandió rápidamente por la concentración humana dentro de las murallas de la ciudad, a donde habían acudido grandes masas rurales para protegerse de la guerra. Estudiando las modalidades y la velocidad de la plaga, se formularon entonces las primeras hipótesis científicas sobre la posible prevención del contagio, evidentemente, y se tomaron medidas como la distancia social, aislamiento y desinfección elemental. La epidemia más mortífera de la historia universal fue probablemente la peste negra o muerte negra de 1347 a 1349, que abarcó desde la China hasta Europa occidental. Se calcula que entonces falleció 1/4 parte de la población mundial. Se la conoce también como peste bubónica y podría haber sido transmitida por un aumento inusitado de la población de ratas después de varios años de buenas cosechas. La región más afectada fue el norte de Italia. Todos los procesos económicos fueron afectados negativamente por la muerte de grandes sectores campesinos y de artesanos en las ciudades. La peste negra coadyuvó a debilitar a la nobleza feudal y a crear movimientos contestatarios masivos en el siglo XIV. Desde entonces, se ha establecido algunas rutinas en caso de epidemias infecciosas que siguen vigentes hoy, como el aislamiento severo de los infectados, la prohibición de viajes y desplazamientos, especialmente el uso de ropajes protectores y la intervención del aparato estatal. Aunque en la mayoría de los casos este último se reveló como caótico e ineficiente. La epidemia de 1665 a 1666, que asoló Londres y gran parte de Inglaterra, es el tema del Diario de la Peste, libro central de la literatura de habla inglesa, que apareció en 1722 y ha tenido incontables ediciones hasta hoy. Como en cualquier época de crisis, la peste de Londres fomentó los mejores y los peores comportamientos de los sectores sociales,
Durante los meses de la peste, muchos ciudadanos cuidaban gratuitamente a los enfermos, pagaban sus alquileres y deudas en mora, se preocupaban por los hijos pequeños de los infectados, hacían la labor de maestros y guardianes y consolaban a los solitarios y a los moribundos. Pero un número también muy elevado de habitantes negaba toda ayuda a los enfermos, se apoderaba de sus bienes y escasos fondos y dificultaba el tratamiento adecuado de los infectados. No pocos ciudadanos pedían la pena de muerte para todo aquel que tuviese el más mínimo síntoma sospechoso. Creció enormemente la aversión contra los extranjeros y hasta contra los ingleses que provenían de otras regiones del país. El egoísmo se intensificó en todas sus formas y también el descontento político. Había grupos que criticaban severamente al gobierno por no tomar a tiempo las medidas adecuadas y otros que acusaban a las autoridades de aprovecharse de la situación para instaurar un régimen despótico, intensificar los controles estatales y subir los impuestos. Se incrementó la suspicacia en todas sus variantes. Podemos afirmar una repetición de la historia humana. La peste de Londres desapareció tan silenciosamente como había venido. Pese a la gravedad de lo experimentado y a la duración de la plaga, se puede aseverar en base a los documentos históricos que la peste de Londres y probablemente las epidemias anteriores no modificaron sustancialmente los valores de orientación, las pautas normativas de comportamiento, los prejuicios sociales y las esperanzas de la población británica. Es interesante comparar las dos epidemias mundiales más importantes de los últimos 100 años. La llamada gripe española de 1918 a 1920 y la actual pandemia del coronavirus. La primera fue también de alcance mundial y causó casi 50 millones de muertos. En este momento, agosto de 2020, los fallecidos por el coronavirus a nivel planetario sobrepasan los 600,000. La gripe española asoló también Bolivia en los mismos años que representaban las postrimerías del régimen del Partido Liberal en el poder, es decir, de 1899 a 1920. La epidemia cobró como mínimo unos 50,000 muertos en Bolivia. Mencionamos estos datos estadísticos para ilustrar el contraste con la situación actual. En los países afectados por la gripe española, como Bolivia, no hubo ninguna interrupción de actividades económicas, políticas, culturales o burocráticas. En Bolivia, el gobierno del presidente José Gutiérrez Guerra no impuso cuarentenas, confinamientos, cierre de locales públicos o medidas similares de prevención, como sí ocurre y muy severamente durante la pandemia de 2020. El tema es importante porque así, desde una perspectiva por afuera de las ciencias médicas, se puede observar las diferentes miserias que saca a la luz la epidemia, los cambios en el valor de la vida humana que parecen conllevar las grandes pestilencias mundiales, las falacias de las teorías conspirativas que acompañan indefectiblemente a estos acontecimientos y también la obra precursora, positiva y promisoria de algunos investigadores como Carlo Urbani, del cual hablaremos seguidamente. También se puede observar cómo ha sido el caso en los Estados Unidos en 2020, que una gran nación con un importante nivel de investigación médico-científica puede fallar en el momento de enfrentar una dilatada epidemia con una cantidad enorme de víctimas. Esta constelación se repite continuamente a nivel planetario y en el marco nacional de los países más diversos.
Parece evidente que ante la magnitud de una pandemia mundial, el ser humano no ha logrado esbozar una estrategia realmente eficiente y rápida, aunque sin duda se han alcanzado algunos triunfos y logros en el contexto de varias naciones, tema al que no podemos ingresar en el marco de este ensayo. Aquí no podemos analizar los temas médicos y epidemiológicos asociados a la epidemia del COVID-19, pero debemos mencionar algunos aspectos de su propagación que están vinculados a prácticas sociales y culturales. Podemos apreciar, por ejemplo, cómo la humanidad enfrenta la actual pandemia del coronavirus. Pese a los relativos fracasos en la contención del contagio, se puede decir que algo hemos aprendido. La velocidad con que se identificó y se reconstruyó el virus nos mostró la capacidad de reacción de los diferentes organismos supranacionales y gubernamentales. Asimismo, como nunca antes, vemos la rápida carrera contra el tiempo iniciada por la industria farmacéutica para descubrir la vacuna y lograr acabar con la propagación de la pandemia. Políticos, científicos y empresas están apostando por varias vacunas potenciales. Los ensayos con la información genómica a cargo de los académicos para dar nuevos enfoques en la medicina en contra de este mal invisible es una constante. Observamos cómo las mentes científicas reúnen esfuerzos para comprender las proyecciones de esta enfermedad. En base a las experiencias históricas en que la humanidad aprendió a racionalizar la problemática de las pandemias para proyectar medidas en perspectiva estratégica, apoyándose en la ciencia, algunos países han desplegado políticas de Estado, como es el caso de Corea del Sur, con bastante éxito. Es por esta razón que al presentarse el problema, todo el equipo coreano de contingencia epidemiológica se activó con la debida planificación. Ha sido una gran iniciativa política agresiva de anticipación que contiene una perspectiva estratégica altamente racional en la que se destaca la posibilidad técnica de realizar miles de pruebas efectivas en un lapso de tiempo muy breve. Esta iniciativa incluía información fidedigna, clara y llana para todos los habitantes. Se pasó a controlar por vía cibernética digital la mayor cantidad de posibles portadores del virus, no importando que los controlados no hayan tenido los síntomas. Las autoridades rastrearon a todo posible contagiado, incluyendo sobre todo a todo viajero proveniente del exterior, mediante las huellas que dejan tarjetas de crédito y teléfonos celulares. Esta acción no ha sido azarosa, sino el resultado de una excelente planificación, conocida como el Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la Pandemia, que se basa en las experiencias de Vietnam y otros países a partir de 2003. Esta anticipación es lo que diferencia la pandemia actual de los casos anteriores y la que en el caso de Corea del Sur disminuye la cantidad de víctimas en términos relativos. Carlo Urbani, 1956-2003, fue un médico y microbiólogo italiano, funcionario de la Organización Mundial de la Salud y de Médicos Sin Fronteras. Por sus registros es que hoy se puede comprender con celeridad el problema de esta pandemia. Fue el primero en identificar el síndrome respiratorio agudo grave como una enfermedad nueva y peligrosamente contagiosa, ahora más conocida
como síndrome agudo respiratorio severo. Debido a su lucha contra este virus, o contra este nuevo virus, resultó contagiado y falleció en marzo de 2003. Todos estaban en pánico, horrorizados, y nadie quería acercarse a los pacientes, quedando los infectados sin atención. El único que se acercó a ellos fue Urbani, bajo su principio ético. La salud y la dignidad son inseparables en el ser humano. Es una obligación estar en contacto con las víctimas y garantizar sus derechos. A él se le debe la idea de cuarentena inmediata que se desplegó en Vietnam. Se pudo actuar con rapidez gracias a su estudio virológico. Esta neumonía atípica apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, China. Se propagó a Hong Kong y Vietnam en febrero de 2003. La pandemia actual es un desarrollo posterior del SARS identificado desde 2003 en el Asia suroriental. Este médico y especialista en epidemiología murió el 29 de marzo de 2003 en Bangkok, registrando hasta el último instante los síntomas y efectos del virus. Cuando tomó el avión en el aeropuerto, se dio cuenta que estaba infectado e iba a morir. Su deceso ocurrió en una unidad de terapia intensiva. Este científico murió transmitiéndonos que la seguridad se manifiesta en que cada paciente debe tener la garantía de ser atendido con dignidad. Por esta experiencia es que algunos países del Asia, como Corea del Sur, desarrollaron a partir de 2002 el ya mencionado Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la Pandemia, que se basa en las experiencias de Vietnam y en todos los aportes sistematizados por Carlo Urbani. Basándonos en las actuaciones de los diferentes países y diversas épocas, los países latinoamericanos deben fortalecer su perspectiva estratégica, enfrentando los distintos escenarios que amenacen la seguridad de los ciudadanos con políticas de Estado de mediano y largo plazo. Se puede enfrentar el futuro y construirlo racionalmente. Entre los aspectos sociales y políticos de esta epidemia, encontramos las falacias de las teorías conspirativas. ¿Qué es una teoría conspirativa? Es una explicación que atribuye a la actividad secreta de grupos poderosos acciones de larga duración destinadas a subvertir el orden social. Los sucesos importantes de la historia son atribuidos a acciones misteriosas fuera del ámbito público que realizarían grupos económicos y políticos para tumbar un gobierno o un orden social y establecer otro que sería congruente con los intereses de pequeños sectores económicos y políticos que estarían a la sombra y operarían en la oscuridad. Desde la aparición del coronavirus han circulado hipótesis no probadas de que hay grupos que actúan secretamente y que habrían inventado el virus y su forma de propagación para deteriorar un determinado orden social y favorecer al contrario. Según estas teorías, el coronavirus es un arma biológica extranjera y como tal parte de un complot para reconfigurar el orden mundial en favor de aquel país o gobierno que habrían dado la orden de crear ese virus altamente contagioso. Las teorías conspirativas tienen un mensaje común. La única protección proviene de tener acceso a las verdades secretas que los conspiradores no quieren divulgar. Frecuentemente, las actuales redes sociales fomentan la aparición de estas teorías conspirativas, además de asegurar su difusión inmediata.
Estas teorías habitualmente son aceptadas porque provienen del deseo humano de descubrir un misterio oculto y así aparecer ante la opinión pública local como una persona influyente. En general, son teorías que por compensación tratan de brindar un pequeño poder a personas que generalmente están lejos de las verdades o de las verdaderas fuentes del poder y de las informaciones pertinentes. Una sistematización de las teorías conspirativas nos muestra una difusión exitosa en torno al coronavirus provenientes de redes sociales. Las más importantes son las siguientes. En primer lugar, el coronavirus habría sido planeado durante años por Bill Gates para beneficio de las empresas farmacéuticas en las cuales él tiene aparentemente capital accionario. En segundo lugar, la pandemia sería una amplia operación orquestada por los países occidentales para reducir la población del tercer mundo. En tercer lugar, en Irán se sostiene que esta pandemia es un invento de los Estados Unidos para debilitar a los regímenes islámicos. En cuarto lugar, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sugirió públicamente que el coronavirus es un arma biológica estadounidense para debilitar la economía china. En quinto lugar, un importante político populista italiano, Matteo Salvini, ex viceprimer ministro, escribió que el coronavirus es una creación china para perjudicar al resto del mundo. En sexto lugar, un importante funcionario ruso con rango militar afirmó que el coronavirus no es una epidemia, sino una operación estratégica global de los poderes fácticos financieros para reducir la población mundial a solo 100 millones y abolir las libertades de los otros pueblos y para tomar el control del mundo entero. Se trataría de una enfermedad artificial creada por el sector financiero del Partido Comunista Chino en convivencia o en connivencia con los poderes fácticos de los Estados Unidos para desorganizar las economías ascendientes de Rusia, Irán y países similares. Se puede percibir que nuestra falta de formación en las distintas disciplinas del conocimiento influye a que podamos caer fácilmente en simplificaciones que coadyuven a convertirnos en ciudadanos desinformados, promoviendo de este modo un malestar social que agudice la descomposición y la anomia en nuestra sociedad, sobre todo la nuestra sociedad boliviana. Ojo con la anomia. El arma que deberíamos emplear ante la falsa información es esforzarnos en comprender las fuentes de la desinformación y reflexionar sobre la misma de manera diferenciada y equilibrada para promover una ciudadanía activa ante los nuevos problemas del siglo XXI. Esta es, después de todo, una de las mejores armas contra la propagación de esta terrible pandemia que vino de manera casi inesperada. Muchas gracias por su atención.